Hola, amigos de todo el mundo. Tenemos hoy un buen y gran invitado, ya es un invitado de casa, Tito Figueroa, un hermano ya espiritual, energético y que además hoy traemos un super programa. Hemos estado hablando recientemente sobre temas de sueños lúcidos, desprendimiento, cuerpo, espíritu, etcétera. Pero antes de empezar, para los que no te conozcan, ¿quién es Tito Figueroa? Adelante, Tito. Bueno, Tito Figueroa, una persona muy curiosa desde hace muchísimos años, prácticamente desde que entré en la pubertad. Ya yo leía, tenía afición por leer, pero los libros que yo buscaba no eran libros así comunes o literarios o novelas, sino que lo mío siempre estaba de alguna forma vinculado con el aspecto trascendental del ser humano, ¿no? El aspecto espiritual, el aspecto conciencial. Y ya desde muy pequeño, pues ya yo me había leído libros como por ejemplo La magia del poder psicotrónico, me había hecho el curso de control mental Silva con una temprana edad. Ya estaba muy metido en el mundo del poder de la mente, en lo que en aquellos años se conocía más como parapsicología, que ya eso ha dejado de, casi que ni se menciona, ¿no? Pero que estaba relacionado con esas capacidades, esas facultades del ser humano y que en medio de estas facultades, que podría estar, por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, la visión remota, la retrocognición, la precognición, la intuición, etcétera, está también la capacidad de proyectarse conscientemente fuera del cuerpo. Entonces, sucedió que yo desde muy joven tenía sueños que para mí eran sueños normales y en algún momento descubrí, por ciertas anécdotas, que no eran sueños normales, que eran como experiencias lúcidas fuera de mi cuerpo, pero para mí eran Uh -huh, sueños normales. En la medida en que empezaron a suceder cosas que yo veía en medio de estos sueños, uh cosas que -huh. pude incluso avisar a mis propios familiares de cosas que yo había visto en estas experiencias y resulta que terminaban sucediendo. Y de allí un Okay. montón de información que desde muy pequeño, como decía, pues recibí en medio de sueños lúcidos, experiencias extracorpóreas. Yo le llamo a esto realmente proyección conciencial, porque es cuando tú te proyectas fuera del cuerpo, pero que sí, es verdad que se experimenta como si fuera un sueño. Según la lucidez que uno tiene, puedes tener más o Uh puedes -huh, tener menos. uh -huh. También dentro de esa capacidad de lucidez, puedes hacer más cosas, aprovechar más la experiencia, porque por lo general dura muy poco, es bastante fugaz, o puedes hacer menos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante que yo siempre invito a las personas que deben estudiar, que deben desarrollar, porque si bien es cierto, yo cuando pequeño lo tenía como prácticamente una habilidad natural, Uh -huh. con los años fui perdiendo eso. Entonces llegó un punto, Alejandro, en el cual ya yo no lograba este tipo de experiencias. Habían pasado varios años y no las conseguía y yo las extrañaba, yo quería recobrarlas porque formaban parte de algo que para mí era muy valioso. Y entonces decidí formarme y empecé a estudiar. Entonces yo estudié con el Uh Instituto Monroe a distancia, es un instituto súper prestigioso de más de 50 años desarrollando los fenómenos relacionados con los estados de conciencia expansivos, con la proyección fuera del cuerpo, entre otras -huh. facultades. También me formé con la Academia Internacional de la Conciencia, estudié su programa de desarrollo de la conciencia, estudié bajo el método de Waldo Vieira, y bueno, también estudié con Mind Valley, estudié el arte de la proyección astral. Es decir, que me fui formando Uh y fue -huh. muy interesante porque eso me dio el contexto y marco teórico para poder entonces también yo enseñar a los demás. Y a su vez me permitió reencontrarme con esta habilidad que había perdido y que yo realmente deseaba recuperar. Claro, claro. A ver, por ejemplo, mencionaste los sueños lúcidos. Yo creo que todos hemos tenido sueños de diferentes categorías, sueños dispersos, pero cuando tenemos un sueño lúcido, es imposible a veces distinguir dentro del sueño la realidad del sueño. ¿Qué nos puedes contar o cómo definirías tú un sueño lúcido?
Bueno, primero digamos que es un sueño normal, ya sabemos, todos hemos soñado, soñamos como circunstancias que se desarrollan con cierta línea temporal, con ciertos personajes, donde por lo general nosotros somos los protagonistas y tal, y pueden Ajá. ser sueños caóticos, ¿no? Es como si la propia imaginación estuviera activa, pero que no hay conciencia de que hay un sueño, sino en el momento en que ya despertamos. Cuando despertamos podemos recordar que tuvimos un sueño o dos o tres muchas veces. Eso es un sueño normal, se conoce como sueño fisiológico. El sueño lúcido es como una escala mayor, es como un nivel Ujú. mayor. Por ejemplo, es cuando dentro del sueño te das cuenta que estás soñando. Es Así decir, es. tu lucidez te permite Ujú, percatarte antes de despertar de que estás soñando, de que lo que estás ujú. viendo es un sueño. Cuando eso sucede, Alejandro, uno es capaz incluso de tomar cierto papel activo dentro del sueño y de controlar ciertas cosas dentro del sueño, pero todavía sigue siendo como una experiencia onírica. Para mi experiencia, en ese momento, aunque es un sueño lúcido, que además es refulgente, que tiene full color, que es bastante nítido, a pesar de que es un sueño lúcido, según lo que yo entiendo empíricamente, todavía el nivel de lucidez, el nivel de conciencia dentro del sueño no es suficiente. Entonces, estamos todavía debatiéndonos entre el sueño común y ese sueño en donde estamos siendo conscientes del sueño. Pero sí es una experiencia sumamente gratificante, sumamente satisfactoria. Pero nos falta, Ujú. digamos, otras escalas aún por encima para llegar a tener algo mucho más contundente como podría ser un desdoblamiento, como podría ser una experiencia extracorpórea, ¿no? Pero digamos que Ujú. es eso, es como tomar cierto grado de conciencia dentro del sueño. Claro, me gusta esa definición de lucidez. O sea, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un sueño lúcido? Es cuando tú te das cuenta dentro del sueño la lucidez. Puede ser desde algo caótico, algo que te esté provocando un estado alterado de conciencia, o puede ser algo placentero, hasta un Claro. sueño erótico, lo que sea, pero estás en la lucidez. Y por ejemplo, se habla mucho en toda la New Age, todo esto, lo de viajes astrales. Me acuerdo que Sí, hasta en alguna vez yo lo hablé, pues no tan a favor, pero ahora lo estoy entendiendo. Me gustaría que nos explicaras qué es un claro. viaje astral. Sí, yo entiendo tu punto de vista, sobre todo en ese momento, porque yo también en algún momento he sentido un rechazo de todo ese movimiento que se ha llamado la New Age, porque ese movimiento en sus comienzos pretendía ser algo distinto a lo que habían sido las religiones. Las religiones nos habían Correcto. como atrapado en dogmas, ¿no? En creencias completamente rígidas, inflexibles, impuestas por, digamos, jerarquías dentro de esas religiones. Y cuando sale o surge el movimiento de New Age, surge precisamente porque ciertas personas comenzaron a desafiar a esos conocimientos convencionales, filosóficos, religiosos, comenzaron a desafiar esos criterios, buscaron otros puntos de vista y empezaron a intentar experimentar por cuenta propia de una forma más espiritual. Y claro, de allí llegan las canalizaciones, las conexiones, los ángeles, no sé qué cosa. Y llegó un momento en que ese movimiento también se desvirtuó, también se fue como contaminando de dogmas, también se fue contaminando de cierto sentido religioso que era precisamente lo que no se quería. Así que al igual Claro. que tú, yo también sentí rechazo por todo lo que sea New Age y por toda esa gente, porque hay demasiada gente canalizando, pero entonces tú te das cuenta que sus canalizaciones terminan equivocándose, que Ujú. dicen predicciones que no son reales y empiezas a ver como mucha contaminación, mucha toxicidad en ese mundillo. Sí. Claro, algunos de estos representantes de la New Age quizás habrán tocado temas relacionados con los viajes astrales. De hecho, yo no estoy de acuerdo con el término viaje astral, porque se le quita seriedad a lo que realmente es. Lo que yo he podido comprobar, yo desde muy pequeño, es que definitivamente somos seres sutiles
concienciales. O sea, tú eres conciencia, yo soy conciencia, eso lo sabes tú muy bien. Ujú. Y nuestro cuerpo es un avatar, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un vehículo que permite la manifestación de esta conciencia que realmente somos dentro de la densidad de un plano en concreto, que es este plano tridimensional, que es esto que también podemos llamarle Matrix o como quiera, el Claro. simulador o como le quieras llamar, ¿verdad? Digamos que este simulador está hecho de cierta sustancia y este cuerpo también está hecho esencialmente de la misma sustancia de la cual está hecha el simulador. Imagínate que todo estuviese hecho por código, por lo que sea, ¿no? O una sustancia raíz, o átomos, o como quieras llamarle. Pero ahí, digamos que coincide el simulador de lo que también está hecha todas las cosas. Ahora, nosotros somos seres que trascendemos incluso este avatar, trascendemos incluso esta matrix, esta simulación. Somos seres que en nuestra verdadera esencia somos multidimensionales, podemos estar en distintos planos a la vez, en distintas dimensiones a la vez, porque nosotros esencialmente somos como cuánticos, por llamarlo así. O sea, Ujú. estamos en una dimensión, valga el término, en donde realmente el espacio-tiempo no existe, en donde estas Ujú. leyes de la fisicalidad que nos tienen atrapados tanto a nivel del sistema de creencia como a nivel de nuestras interacciones físicas, pues estas leyes nos limitan, pero nosotros como conciencia no estamos limitados por eso. Ujú. Yo lo he podido evidenciar a partir de múltiples experiencias que yo he tenido conscientes, en donde yo he podido proyectarme fuera de mi cuerpo, ver mi cuerpo, desplazarme, ir a sitios que luego he podido comprobar que eran tal cual como los había visto en conciencia y no con el cuerpo físico, advertir, por ejemplo, sucesos que luego han ocurrido tal cual como yo los vi en medio Ujú. de esos estados especiales de conciencia, porque hay algo que es muy importante. Imagínate que el campo punto cero de que llama la física cuántica, imagínate que esa es como la totalidad de las probabilidades. Ahí es un eterno presente. Y nosotros, Ujú. como seres concienciales, podemos tener acceso a ciertas regiones, por llamarlo así, de este campo conciencial, de este campo Ujú. unificado. Y de allí podemos, según nuestro estado vibracional, según nuestra intención también, podemos sintonizar con cierta información. Es como que descargar esa información y luego traerla, integrarla a nuestro cerebro y procesarla y posteriormente eso resulta que se cumplió. Claro, Ok. porque nosotros la pudimos ver en ese sitio que le podríamos llamar, si quieres, registro akáshico, que es un nombre que utilizan por allí. A mí no me gusta llamarle así. Ujú. Tú ves esa información, tienes acceso a la misma y posteriormente, entonces, tú la concientizas dentro, la integras dentro de tu cerebro, la entiendes dentro del avatar y finalmente ocurre en términos temporales, ¿ves? Entonces, eso Ujú. es fascinante porque eso también te comprueba que lo que tú experimentaste no fue producto de una imaginación, porque eso es lo primero que podría pensar cualquiera. Yo mismo, durante mucho tiempo, hice exploraciones conscientes en donde yo buscaba la manera de comprobar que lo que yo viera en esas instancias expansivas de conciencia, en esos estados o experiencias extracorpóreas, luego realmente tuvieran una dosis Ujú. de realidad, es decir, que los datos los pudiera yo corroborar, la información la pudiera corroborar, yo pudiera evidenciar que los sitios donde fui eran exactamente igual, que todo estaba así dispuesto, y eso me he cansado de comprobarlo una y otra vez, Alejandro. Claro, claro. Mira, en el tema de viajes astrales, voy a hablar la parte del por qué no me gustó y ahora la parte del por qué sí me gustaron ya. Te voy a decir lo Buenísimo. siguiente. Haz de cuenta que hace unos 4 o 5 años pertenecía yo a un grupo de WhatsApp, hombres y mujeres de todo el mundo, y había como dos lideresas que manejaban mucho el grupo y ellas supuestamente tenían habilidades de viajes astrales. Entonces empezaban en el grupo y como estaban en contra de un youtuber español, empezaban con que
vamos a ir a testearlo en astral. Bueno, yo no sabía muy bien ni de qué estaban hablando. Entonces, al día siguiente llegaban ellas y decían, ya, lo fuimos a ver y es un mago negro, oscurillo y no sé cuántos rollos, ¿no? Luego, al día siguiente decían, vamos a ir a la casa de cada uno de ustedes a ver su luz. Y al día siguiente en el WhatsApp aparecían, no, pues fulano es un sol. Fulana, no, ella tiene sombras, tiene arcontes, bueno. Entonces, yo me quedé con una mala impresión y en alguno de mis videos dije, no, pues eso de andar en el astral es como en una computadora, andar en los temporales o en los cookies. Así lo mencioné de esa manera, ¿no? Bueno, pero ahora que entiendo un poquito más, para mí un viaje astral es como meterse a la maqueta cuántica. Cuando digo la maqueta cuántica, es como los arquitectos, antes de construir una casa, o un ingeniero civil, antes de construir un puente, hace un render holográfico, físico o por computadora, y ahí en esa maqueta virtual, nosotros, ahora sí, en un sueño o en una forma, podemos entrar a ese mundo de construcciones multivariables. Y algo que entendí, no necesariamente lo que veas en un mundo astral es realmente que se vaya a cumplir, es una posibilidad. Si esa posibilidad entra dentro de tu campo de energía de más alta probabilidad, se va a materializar aquí, que es lo que entendemos que es la realidad. Pero hablando un poquito de estos temas, de estos viajes astrales, ¿cómo es lo mismo o es diferente o es parecido el desdoblamiento? Mucha gente cuando dice es que me desdoblo y me veo a mí mismo, hay veces que hay gente que dice que hasta conduciendo, que van conduciendo, me platicó una persona que iba conduciendo, se provoca una situación de alto riesgo, casi de accidente, esta persona ve cómo se detiene el tiempo, todos los coches, así como película Matrix, se quedan en stop, él hace la maniobra, casi que su coche es el único que se mueve, él ve desde afuera la escena, desde adentro también está como dos cuerpos, como uno diciéndole el viene, y el otro arreglando todo, y de repente, ¡pum!, todo volvió. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Eso está directamente relacionado con la producción de una molécula que se conoce como dimetiltriptamina, la famosa DMT, también conocida como la molécula de Dios, ¿verdad? Sí. Ella, cuando nosotros la liberamos en cierta cantidad, podemos tener una distorsión de eso que nosotros llamamos tiempo. El tiempo solamente existe en la fisicalidad, ¿verdad? Para que exista tiempo tiene que existir espacio. En otros planos, en otras dimensiones donde nosotros realmente tenemos una existencia también simultánea, solo que aquí estamos teniendo experiencia consciente a partir de lo que procesa nuestro campo neuronal, porque estamos enfocándonos, estamos en un estado de conciencia que nos hace enfocarnos en el aquí y en el ahora, ¿ok? Pero cuando estamos en otros estados expansivos de conciencia, somos capaces también de enfocarnos en otras dimensiones y en otros planos. ¿Qué ocurre? Que en lo cuántico el espacio-tiempo no existe, todo es un eterno presente. Entonces podemos tener acceso a una información que en la Tierra son fracciones de segundo, pero nosotros en ese momento de lucidez podemos percibirla como de minutos. ¿Sabes cómo ocurre en las películas, no? A veces que sí. En la mente del protagonista, justo ante un momento crítico, como que todo transcurre lentamente, pero se supone que en la vida real todo fue muy rápido. Bueno, eso realmente lo han experimentado muchas personas y tiene que ver con el estado de conciencia que tienes en el momento y tiene que ver también con la producción de dimetiltriptamina que se produce, ¿no? Esto es algo tan serio, Alejandro, que mucha gente desconoce que países, instituciones gubernamentales, instituciones militares, conjuntamente con científicos, han dedicado años y años de investigación. Hay documentos desclasificados de China en donde se ha estudiado los fenómenos paranormales, la proyección extracorpórea, la visión remota, la bilocalidad, que es lo que tú estabas comentando, la bilocación, o sea, estar en dos sitios a la vez,
estar en dos estados de conciencia simultáneamente, que es lo mismo que decir la superposición cuántica. En Rusia también, sobre todo en los años de la Guerra Fría, se hicieron varios experimentos para buscar hacer ese espionaje en remoto sin ser detectados. Lo mismo hizo el gobierno de Estados Unidos. Hay varios documentos desclasificados. Hay uno en especial que fue desclasificado de la CIA. Esto fue en los años 70. Es el famoso documento que evalúa el resultado de lo que se denominó en su momento la Gateway Experience, ¿no? La experiencia Gateway. Eso fue en virtud de una iniciativa de la propia CIA de los Estados Unidos. Decide estudiar el fenómeno de la visión remota, el fenómeno de la mente como holograma, el fenómeno de la creación deliberada de la realidad, el fenómeno de la proyección consciente fuera del cuerpo, entre otras cosas. La CIA dedicó años, más de una década, de investigación a esta fenomenología. Invirtió millones de dólares. Si hubiera sido algo poco serio, por supuesto que se hubiera descartado desde el principio. Sin embargo, dedicaron mucho tiempo. De hecho, te voy a compartir un enlace, Alejandro, para que tú se lo compartas a tu audiencia. En ese enlace hay una versión preliminar de un curso mío que se llama Coeficiencia Consciencial. Allí está precisamente un módulo completo donde yo exploro este documento desclasificado. También está el documento desclasificado para que la persona lo pueda descargar, tanto traducido al español como en inglés. Pero también está mi propia exploración, mi propia investigación sobre ese documento de la CIA y sobre otros, y donde podemos como profundizar más sobre el tema del viaje astral, que a mí no me gusta llamarle viaje astral, precisamente por eso, porque realmente viaje astral suena algo como más fantasioso, ¿no? Suena a primado negativo. Viaje astral, no, es una proyección consciente, una proyección lúcida extracorpórea. No es una experiencia fuera del cuerpo. Entonces, si la CIA dedicó tantos años, ojo, el gobierno de Estados Unidos no fue la única vez que lo hizo también con otras instituciones, con militares, etcétera, con científicos, incluso algunos estudios de mayor larga data, donde se ha explorado el fenómeno de la conciencia, de esa conciencia que persiste después de la muerte, esa conciencia que es la que se proyecta cuando dormimos, porque hay que tomar en cuenta que nos guste o no los viajes astrales, la realidad es que todas las noches tenemos. Lo que pasa es que no lo integramos con lucidez, no lo integramos conscientemente en el cerebro, porque una cosa es la información que nosotros recibimos cuando estamos como un navegador astral, por llamarlo así, y otra cosa es la información que se integra en el cerebro. Por eso en mi curso yo enseño técnicas, yo enseño todo lo que aprendí con, por ejemplo, la Academia Internacional de la Conciencia, yo enseño lo que aprendí con Mind Valley, también comparto mis propios protocolos, los que yo he desarrollado para cortar esa curva de aprendizaje, y todo esto nos da grandes beneficios, porque cuando uno logra proyectarse fuera del cuerpo y ver su propio cuerpo, que es lo que tú comentabas, esa bilocación, eso te da una sensación de inmortalidad enorme. O sea, tú ya sabes a partir de ese momento que tú eres inmortal, que cuando el cuerpo, cuando el avatar deje de funcionar, tú seguirás existiendo. ¿Ok? Claro, entonces, con respecto a lo que tú preguntabas, el desdoblamiento es un fenómeno aún mejor, que sucede mucho cuando uno sabe y aprende a controlar la famosa parálisis del sueño. Cuando uno aprende a controlar la parálisis del sueño y la utiliza como trampolín, uno consigue proyectarse fuera del cuerpo y en ese momento uno ve su cuerpo. Y si uno quiere desplazarse o quiere llegar a un lugar de manera instantánea, lo consigue solo con desearlo. Pero antes de eso ya ha habido el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque te has desdoblado, te has podido ver como ser sutil, como ser conciencial que eres, y has podido ver simultáneamente tu cuerpo. ¿Por qué hago la diferencia? Porque unas veces uno logra una proyección consciente o lo que se conoce comúnmente como un viaje astral, pero no has visto tu cuerpo, no lo has visto, simplemente que tú sabes en ese momento que estás proyectado, lo sabes, tienes la certeza
de que estás Claro, claro. proyectado y que estás explorando ciertos mundos, ciertas dimensiones, o que estás interactuando con, por ejemplo, yo he hablado con seres queridos fallecidos, he hablado con seres a quienes les he pedido información sin Ujú. confiarme, ojo, sin confiarme, no significa que porque yo reciba información en un estado expansivo de conciencia, no significa que yo le vaya a dar toda la veracidad. Yo primero Claro. la filtro, yo luego la trato de comprobar, yo la contrasto y el 90 y tanto por ciento de la información que yo permanentemente exploro y recibo en esos estados, yo no digo nada, Alejandro, ni Ujú. siquiera a mi familia, porque yo no sé hasta qué punto yo esté integrando, como decías tú, esa información realmente pura. A lo mejor yo la estoy distorsionando con mi propio sistema de creencias, porque el Claro. cerebro al final es un decodificador, pero este decodificador está muy influenciado por la propia Matrix. Estamos sumamente contaminados de una cantidad de creencias limitantes, de paradigmas, de dogmas, etcétera, y eso puede tener un impacto. Por lo tanto, yo intento ser muy responsable y no comentar, sabes, no tener esa incontinencia verbal que de pronto podría ser comprometedora. Yo incapaz de eso, pero sí Sí. sirve como mecanismo de exploración para muchas personas, y sobre todo, antes que te cuenten teorías, tratar de Ujú. uno mismo tratar de comprobarlas, ser uno quien tiene esa iniciativa. Pero nada más Sí. la sensación que te da la inmortalidad al saber que el día que tu cuerpo deje de existir, tú sigues existiendo, ya eso es un regalo enorme. Ya eso es una Claro. experiencia fascinante. Claro, claro. Bueno, a ver, para el público que nos está sintonizando y los que lo verán también y todas estas personas, Tito acaba de ofrecer nuevamente el material de este diplomado ¿cómo se llama, Tito, tu diplomado? Coeficiencia conciencial. Coeficiencia conciencial. Entonces, este diplomado nos acaba de ofrecer, nos va a poner aquí un link, aquí en la cajita de descripción, para todos ustedes, los que quieran accesar, es gratis, este primer módulo, donde ustedes van a ver artículos de la CIA, la interpretación de Tito y mucho Eso, material eso. que él nos va a compartir. Y yo aquí quiero agregar, por ejemplo, estuve el otro día viendo unos youtubers bastante serios que decodificaban la película de Stranger Things, la Qué famosa bueno, serie de qué Stranger bueno, qué Things, bueno. donde la niña 11, justo a sus 11 años, parece ser que se les salió de un experimento subterráneo, esa es la trama de la serie, pero el guionista, por lo que al parecer se basó en documentos desclasificados, no sé si de la CIA o no, porque al parecer los mismos proyectos se han hecho en China, en Rusia y en Estados Unidos Sí, y sí, posiblemente en Alemania. Bueno, son sí, sí. búnkers bajo tierra, donde primero, el objetivo de estar bajo tierra es que son cajas de Faraday. Yo por ahí Claro. saqué la saga de Desmitificando a Jesús y hablaba precisamente de los niños orgánicos, los niños que nacieron, que después la alegoría del Herodes los mandan matar. ¿Por qué? Estos niños nacen, le voy a llamar las mujeres Marías, haciendo la alegoría a la Biblia. Las Marías protegen el embarazo, el niño nace con un ADN activado y después son entrenados para todo lo que, por ejemplo, si tú vas leyendo la Biblia poco a poco y vas viendo las actividades extracorpóreas, las actividades intracorpóreas, las habilidades telepáticas, telequinesis y demás, pues es exactamente lo que nos dijeron en la Biblia, que un ser iluminado, un ser activado, un ser con ADN, lo hacía. Bueno, en estos experimentos de Stranger Things, lo que dicen es que niños que nacían de bajo tierra empezaban a ser entrenados, pero con fines militares, para que estos niños se unieran a cierta edad de ahí vienen también los famosos MK Ultras y otros más, que ahí la cosa está ya más retorcida, porque Claro. aprovechan el control mental para ser super soldados. Los super soldados eran seres que nos los dejaron ver como ficción, pero estaban entrenados desde bebés para mover objetos, para que si de repente
otra persona se les acercaba, así como en la serie de los Cuatro Fantásticos, de repente, campo de poder, o inhabilitarlos, o generar movimientos, viaje astral, viaje de visión remota. Los utilizaban, por ejemplo, en un colectivo de soldados para que pudieran ir a la parte enemiga y hacer toda la visión remota de dónde estaban las armas, dónde estaba la persona mala, dónde estaba el que querían secuestrar o rescatar. Y estaba impresionante. Yo me quedé con la boca abierta de todo lo que escuché en ese tipo. Bueno, no fue uno, fueron varios documentales y fueron varias fuentes. Ahora no terminaría de decirlas todas, pero de verdad que me resonó. Oye, y entrando un poquito de nuevo en materia, la ciencia, ¿qué tanto lo reconoce todo esto? Porque sé de experimentos y todos son como los del Instituto Monroe sí son públicos, el método Silva es público y demás, claro. Dentro de la psicoterapia y demás se puede tomar y todo lo demás. Pero las ciencias puras, ¿realmente quieren reconocer esto o cómo está ahí el tema? Bueno, el tema es sumamente peliagudo porque la ciencia siempre muestra reticencia a este tipo de términos. En primer lugar, porque lo que se ha investigado y de lo cual sabemos, lo sabemos gracias a los documentos desclasificados. Para las personas que no lo sepan, ¿qué es un documento desclasificado? Es un documento que recoge secretos de Estado, información que durante décadas nadie tenía acceso a ella, solo algunos personajes privilegiados dentro de instancias del gobierno tenían acceso a esa información, eran secretos, era top secret, ¿ok? Y en algún momento, porque la Constitución así lo exige, pues tuvieron que desclasificarse. Cuando se desclasifica un documento, por lo general lo desclasifican parcialmente, con tachones, con remiendos, con páginas que se pierden, es decir, que no terminan realmente de desclasificártelo todo. Entonces, por un lado tenemos la información de lo que es la ciencia convencional, que simplemente no tiene ningún interés en investigar esta fenomenología. Por ejemplo, la gran parte de la ciencia que está financiada, porque estos experimentos cuestan millones de dólares, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los experimentos científicos que se hacen siempre se financian gracias a que hay un interés de por medio y ese interés siempre está relacionado con sacarle algún provecho, por ejemplo, desarrollar algún tipo de tratamiento, algún tipo de cura, de fármaco, lo que sea, para sacarle mucho rédito en el futuro, millones y millones de dólares. Pero, ¿quién quiere invertir en poder comprobar si realmente somos capaces de tener proyecciones conscientes fuera del cuerpo, cuando eso no daría dinero a nadie, ¿no? Entonces, pero paradójicamente, cuando revisamos documentos desclasificados, resulta que descubrimos que en distintos países, en naciones del primer mundo, se han dedicado millones de dólares siempre bajo el esquema del top secret a este tipo de investigaciones. Es decir, que es un fenómeno importante porque si no gastarían millones de dólares. Lo que pasa es que, claro, lo hacen siempre en el marco de su propio interés. ¿Cuál es el interés, por ejemplo, de un gobierno como el de los Estados Unidos? Bueno, desarrollar la visión remota para tener una ventaja competitiva contra el enemigo. La proyección fuera del cuerpo para utilizarla como método de espionaje sin ser detectados. ¿Sabes? Poder averiguar la tecnología que tiene el enemigo, poder saberla con antelación, poder conocer sus instalaciones, poder saber qué están desarrollando, todo eso, ¿no? Es paradójicamente información que la logramos conocer gracias a que en algún momento desclasifican ciertos documentos, como te digo, ya bien mutilados para que no lleguen con toda la precisión, incluso las páginas más importantes se desaparecen, hay muchos tachones, muchas rayaduras, etcétera, pero que demuestran que definitivamente sí es para para el propio Estado un tema de importancia, ¿no? Pero para ellos sacarle provecho a su manera. Pero aquello que realmente beneficia al ser humano, no va a ser importante. Sí. Y imagínate que todo esto es empoderamiento,
porque llega un momento en que una persona puede desarrollar tanto estas habilidades, algunos más que otros. Yo siento que me he retrasado, yo podría desarrollar más, pero bueno, yo pasé muchos años sin poder tener estas experiencias hasta que por fin las recuperé después de tanto practicar nuevamente, porque al principio me salían espontáneamente, pero yo no tenía la madurez para Sí. aprovecharlas, ¿no? Luego, cuando ya tenía como que la suficiente madurez, la ironía de la vida, me hace que se me pierdan, que no las conseguía y pasé muchos años sin lograrlo y finalmente, de acuerdo a las metodologías, a los protocolos que he estado practicando, que también son los que yo enseño, he logrado recuperar estas facultades y ahora estoy como en un segundo aire, indagando, aprendiendo cosas con mucha responsabilidad, no ando por ahí diciendo que cosas que yo recibo como información hasta que yo no tenga más, digamos, capacidad de contrastar esa información, de poder comprobarla. Hasta que eso no suceda, yo no suelto la información porque no me parece Sí. responsable y menos me voy a exponer yo a decir algo que luego pudiese resultar una versión equivocada o una distorsión de mi parte de aquello que aprendí y resulta que no voy a cometer errores de esa naturaleza, yo no lo voy a hacer. Siempre hablamos de eso, Claro, ¿no? Porque claro. tenemos algunos amigos que Sí. no la piensan de verdad, apenas tienen una idea, ya lo sueltan como si fueran Decirlo, verdades sí, absolutas y no, yo no sí. soy así. Bueno, intentamos, Mira, tanto tú yo como creo que yo, tener ese poquito de sí, prudencia, ¿no? Ajá, ¿me iba a decir algo? sí, sí, sí. Sí, mira, por ejemplo, un poquito en estos mundos de especulación, pero a mí me gusta mucho el trabajo de Anatoly Fomenko, que después lo pule mejor Andreas Marful, es un Sí, sí, español, sí. vive aquí en México, sobre la cronología. Y aparentemente, ¿qué tiene que ver ahora la cronología de estos estados conciencial que estamos hablando tú y yo? Pero voy a hablar de lo siguiente. Claro, Todo claro. parece indicar que alrededor de 1740, 1750, este dato llega a Andreas Marful de toda la información de este matemático a que allí hubo un gran reset planetario. Porque si vemos en la historia que nos cuentan al día de hoy, entre 1740 y 1760 ocurren la mayor parte creación de países, la división política de países, Sí, sí. caídas y resurgidas de reinados, pestes, incendios y demás. Pero todo parece indicar, y esto es una hipótesis solo de Alejandro Saleta, no quiero que lo tomen como tal Claro, claro. para no especular, y parece que estamos en un planeta encantado. O sea, parece ser que hubo tecnología para que la humanidad quedara bajo un hechizo, así como las películas de Walt Disney, que Sí, tres sí, sí. personas, un brebaje, unos sonidos y y el planeta cae en un encantamiento. Todo parece indicar que fue un arma psicotrónica o varias armas psicotrónicas, donde al haber un golpe de Estado, que fue lo que aparentemente derroca a Tartaria y muchos Sí, a la famosa reinados, Tartaria, sí, sí. la famosa Tartaria, exactamente, cae todo ello y la humanidad cae en un encantamiento, que es como si Sí. estuviéramos en modo zombies. Ahora bien, todo Sí, lo que estamos de haciendo, hecho, sí, atrapados en una Matrix, ¿no? Una Matrix, es correcto, porque lo que dice Anatoly Fomenko, de cualquier manera, además que tiene unos análisis y una ajá, metodología bastante interesante para percatarse de lo que él considera son como acortamientos históricos. O sea, él atribuye a que sí, muchos hechos que sucedieron realmente no hace tantos siglos se los atribuyen a la antigüedad, cuando realmente sucedieron un muy poco reciente, la Edad Media para acá, ¿no? Entonces, es correcto, digamos que sus sí. cronologías son interesantes porque guardan una correlación muy lógica. Sí, lo interesante de esto es que en las civilizaciones anteriores la humanidad tenía habilidades como lo que estamos diciendo, Claro, claro, extracorpóreas, desdoblamiento, visión remota, sueños lúcidos, muchas otras cosas más. claro. Pareciera como que era una humanidad donde de repente tú decías, voy a ir a ver a la abuela, y te acostabas y solamente hacías un enlace y cuánticamente ya estabas. Ahora le llaman Claro. chamanes, brujos, gente poseída Claro. e inclusive
los mandan a psiquiátricos, que ese es el problema. He estado viendo ese tipo de cosas y mucha gente está teniendo como reminiscencias de aquella otra vida o de aquella otra civilización. Pero me gustaría que hablemos ahora, hay un punto que es muy interesante y lo tocaste por ahí, la parálisis del sueño. ¿Qué onda con la parálisis del sueño? ¿Cómo opera? ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre ahí? Bueno, para muchas personas, y estoy seguro que Ajá. quienes están ahora en la audiencia se identificarán con lo que voy a decir, la parálisis del sueño es una experimentación terrorífica, es una cosa muy, muy incómoda. Yo también la he sufrido Ujú, mucho, solo que en algún ujú, momento la pude convertir en algo grandioso, pero cuando uno la está experimentando y uno no sabe lo que está sucediendo, uno tiene la idea de ujú, que a uno lo están poseyendo, que te están paralizando o algo así, porque la realidad es que uno estás entre dormido y despierto, más despierto que dormido, pero en ese momento tratas de mover tu cuerpo y no puedes. Y eso genera ujú, una desesperación muy grande porque quieres moverte y no puedes, y te da la impresión, tu cerebro intenta interpretar lo que está sucediendo y pareciera que alguna entidad te está poseyendo en ese momento y por eso no te puedes mover. Al mismo ujú, tiempo, por lo menos en mi caso, se experimenta como una vibración muy fuerte o tenemos conciencia de una vibración muy, muy presente. Eso también puede venir acompañado de ciertos sonidos, a veces ciertas explosiones intracraneales o por lo menos craneales, perdón, a veces se experimenta así. Este, y claro, esa sensación puede ser muy incómoda. La explicación científica es que a cierta frecuencia cerebral hay una desconexión neuromotora que es buena porque eso nos protege de reproducir o duplicar los movimientos que estamos realizando en nuestros sueños normales con nuestro ujú, cuerpo físico. Es decir, que nos está evitando el salir caminando o el salir corriendo con el cuerpo físico porque en el sueño estamos caminando o estamos corriendo. Entonces está bien que sea así. Pero claro, estamos dormidos y no nos damos cuenta. El problema es cuando estamos despiertos, que tenemos conciencia en ese momento, que despertamos, a esto Man Valley le llama mente despierta, cuerpo dormido. En ese momento queremos movernos y no podemos. Pero la metodología que yo enseño y la que realmente yo estudié a partir de la Academia Internacional de la Conciencia, le llama a este fenómeno catalepsia proyectiva. ¿Por qué le llama catalepsia proyectiva? Porque es como ujú. la instancia que podemos aprovechar para ya no tener un sueño lúcido, ya no tener una proyección consciente, no, ya tener directamente un desdoblamiento. Porque en ese momento que ya tenemos conciencia, nuestro cuerpo está dormido, pero estamos nosotros despiertos, con ciertos protocolos que yo enseño en el curso, podemos aprovechar para, sin hacer ninguna fuerza extra, sino sutilmente proyectarnos fuera Ujú, del cuerpo. Y en ese momento vamos a lograr, en un primer momento vamos a perder como el equilibrio, luego vamos a estabilizarnos y una vez que nos estabilicemos, vamos a ver nuestro cuerpo en la cama, ¿no? Allí es cuando uno tiene, en primer lugar, la sensación de inmortalidad y en segundo ujú. lugar, una lucidez aún mayor que la que uno pudiese tener en un sueño lúcido. Con esa lucidez tú puedes decidir a voluntad qué hacer, desde enviarle energía curativa a tu cuerpo, por ejemplo, desde tu conciencia, Sí, sí, actuando sí. desde la cuántica, desde el efecto observador que está impactando lo observado, tu Ujú, intención cuántica de enviar energía curativa, energía reparadora del ADN, lo que sea tu cuerpo, o claro. pensar ir a algún sitio que te proyectas inmediatamente, llegas al sitio porque en ese lugar no hay espacio-tiempo, o si tú Ujú, quieres disfrutar de tu desplazamiento y volar, también volar. Muchas personas seguramente que están aquí en este momento habrán tenido sueños donde se ven volando, sienten que vuelan o que incluso atraviesan océanos. Todo eso es parte de lo mismo, solo que quizás no han tenido el ujú. nivel de conciencia completo. ¿Ok? Pero tú decides con determinación, con autonomía, qué hacer. ¿Ves? Ujú. Y eso es lo que yo estoy haciendo en los últimos tiempos, aprovechando la catalepsia proyectiva para tener las experiencias lúcidas lo más lúcidos posible.
lo más lúcido posible. Buenísimo. Pero no es un fenómeno al cual debemos temer. No, es una situación que tiene una explicación, digamos, psicomotora y al mismo tiempo tiene una explicación conciencial y la podemos aprovechar como trampolín. Claro, claro. Yo creo que el beneficio de tomar este diplomado contigo es que te entrenarías para no ser víctima de situaciones, por ejemplo, en sueños, por ejemplo, en parálisis y otras cosas. Quiero solo platicar un caso de una persona que me lo confesó de primera persona. Sí, Cuando ella era una niña de 6, 7 años, escuchaba en la madrugada a su mamá hacer balbuceos, sonidos. Y el papá viajaba mucho, por lo tanto, la mamá estaba sola en la habitación. La niña se despertaba y pasaba y veía un hombre pálido, así muy, muy flaco, de corpulencia rara, haciéndole el amor a la mamá. Obviamente, ella como niña no distinguía que estaba haciendo el amor. De claro. repente, la niña se asustaba y se regresaba a su cuarto. Eso se repitió durante muchas veces hasta que ya se les olvidó. Cuando la mamá estaba en lecho de muerte, le dice, mamá, ¿quién era ese pelón de cuerpo blanco que estaba encima de ti en las noches? Lo llegué a ver varias noches. Entonces la mamá, que estaba muy enferma, le dice, bueno, te lo voy a confesar, tenía parálisis del sueño. No sé quién era, pero me sometía a través del sueño y abusaba sexualmente de la madre, y la madre no podía hablar, no podía hablar, de esas veces que quieres hablar, así que no te deja el cuerpo, y hasta que, oh, ya, maldito, quítate a la mierda. Entonces la madre Claro. le confesó que fueron muchos años que esa cosa, no le sé llamar, entidad, bicho, parálisis, Sí, sí. egregor, tulpa o lo que sea, aprovechaba la energía de la mamá durante eso. Y la mamá se sorprendió que la niña también lo vio, pero en realidad cuando enfocaban su mirada, cuando había un tallón de ojos y demás, eso desaparecía. Entonces, tomar un curso como el tuyo, a mí me gustaría también, ¿por qué? Te voy a decir, un método que yo utilizo, pero lo voy a perfeccionar con tu diplomado, es que de repente he tenido una pesadilla o un sueño lúcido, pero que no es muy agradable. Entonces, ¿saben qué hago? Por ejemplo, ya despierta uno en la mañana, todavía tienes el recuerdo, y en vez de levantarte, irte al teléfono móvil o irte a vestir o a tomar la ducha, me regreso a la cama, me vuelvo a tapar, vuelvo a cerrar los ojos, me reingreso al sueño y ahora reescribo yo la historia y hago una nueva formulación. Si algo no me agradó, si algo no estaba bien, regreso, lo reparo, lo muevo, lo modifico y me quedo con toda la tranquilidad, incluyendo a veces cosas familiares, personales, económicas o inclusive de entidades. ¿Cómo ves, Tito? Te explico, mira. Una de las cosas que yo he aprendido en conversaciones con seres queridos fallecidos en medio de estados de absoluta lucidez, donde yo he estado hablando con seres queridos fallecidos, es que nosotros estamos realmente teniendo una existencia multidimensional. Hay algunas dimensiones que son sutiles, que Uh -huh. pertenecen al ámbito del pensamiento. Digamos que la sustancia raíz de la cual está creada esa dimensión es la misma sustancia raíz de la cual está creada el pensamiento. Vamos a entenderlo así metafóricamente. En esa dimensión nosotros somos capaces de crear a fuerza de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa Uh -huh. dimensión lo único que necesitamos para crear es pensar. Si yo Uh pienso -huh. en algo, yo lo creo en ese momento. De hecho, nosotros somos creadores, ¿verdad? Se Uh -huh. supone que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro creador. Así que tenemos intrínsecamente esa capacidad. Bien, y esto se demuestra en el mundo de la fisicalidad. Podemos ver que un edificio primero fue pensado, y luego Uh fue -huh. estructurado y luego fue creado, ¿verdad? Pero primero fue a través del pensamiento. Bueno, en otras dimensiones que son sutiles, en donde el espacio-tiempo no existe, uno crea a golpe de pensamiento, instantáneamente, porque Uh son -huh. dimensiones idioplásticas. Eso fue el término que utilizó una tía con quien yo conversé después de que ella había fallecido. Ella me dijo, aquí todo lo creas tú instantáneamente con solo pensarlo,
porque esto es una dimensión ideoplástica, así me dijo, ¿no? Fue un término que me pareció interesante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos, porque este tipo de entidades parasitarias nos pueden azotar a todos, pero depende de la frecuencia en donde estemos vibrando. Porque para que una entidad parasitaria pueda parasitarte o pueda parasitar a alguien, necesita una resonancia vibracional. Si no hay resonancia, la entidad no conecta. Pero, por ejemplo, una entidad parasitaria que vibre en la frecuencia de lo que llamamos depresión, solo va a parasitar a la gente que está deprimida porque va a entrar en un acompasamiento, en una consonancia vibracional con esta entidad, ¿ves? Porque ella fue creada energéticamente a partir de los pensamientos depresivos, ¿ok? Ahora, la sexualidad es muy creadora y da mucho poder. Imagínate una persona que tiene una fantasía sexual con un pelón musculoso, una mujer que tiene una fantasía sexual con un pelón musculoso que viene y le hace el amor. Ella, sin saberlo, en la dimensión mental ha creado a esta entidad. Claro, si ella si no vuelve a pensar, si tuvo la fantasía una noche y no volvió a pensar en ella, esa energía que también le podemos llamar tulpa o le podemos llamar egregor, ese parásito, esa entidad energética se desvanece. ¿Por qué? Porque no tuvo mucha retroalimentación, no tuvo mucha energía y no tuvo mucho sustrato energético y terminó muriendo por inanición, o sea, desapareciendo. Pero imagínate que esta persona todas las noches tiene su fantasía íntima y empieza a imaginarse que este pelón, como le llamaba la señora, fuerte, la poseía, ¿no? Entonces, en su fantasía, ella cada día estaba dándole más y más sustrato energético a esa entidad. Llega un momento en que esa entidad ya está tan fuerte que ya no solamente ha cobrado realidad en esa dimensión, sino que además cobra autonomía, ya tiene autonomía y ahora para su propia supervivencia es capaz de parasitar a otros individuos que entren en la misma frecuencia y en ese momento los parasitan y, por ejemplo, en este caso, simulan una relación sexual, una relación íntima, lo que llamamos por ahí un sueño húmedo, para que la persona en ese momento pues le dé toda su energía. Eso es una parasitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque pueda haber sucedido en medio de una parálisis del sueño, es decir, a lo mejor la persona, porque estaba siendo poseída en ese ámbito energético y el sueño era muy fuerte, un sueño húmedo, lo que sea, muy fuerte, muy intenso, ella despertaba, pero su cuerpo todavía no había despertado y por eso se daba cuenta que estaba como poseída. No era que estaba poseída, es que estaban sucediendo dos cosas a la vez. Por un lado, la parálisis del sueño y por otro lado estaba esa entidad parasitaria absorbiendo su energía. El hecho de que uno no tenga parálisis del sueño no significa que no te estén poseyendo, que no te estén parasitando. Todos estamos parasitados con una cantidad de entidades que han sido creadas incluso por nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que es vanidosa, sin darse cuenta, está creando una entidad de vanidad. Una persona que es iracunda está creando una entidad de ira. Una persona que tiene ínfulas de avatar, de ser elegido, etcétera, va creando una entidad también así en el mundo mental. Y llega un momento que esa entidad cobra tanta energía que ahora es capaz de inducirle los pensamientos a su víctima para que la persona conecte con esa vibración y le dé energía cada día. ¿Ves? Es decir, que si alguien es iracundo, cada vez que entra en estados de ira, le da energía a esa entidad que resuena en esa misma ira. Llega un momento que cuando la entidad tiene hambre, le induce pensamientos que generen ira en la persona para que ahora la persona tenga ira y con eso alimenta a la entidad. Es una retroalimentación. ¿Cómo escapar de esto? Precisamente logrando este tipo de estados de conciencia, porque yo he visto esas entidades, yo he visto esos parásitos astrales, tienen formas distintas, y los que yo he visto son los que me han parasitado a mí, porque yo no he visto a los de mi vecino, yo he visto a los míos. ¿Ves? Entonces, eso es una ventaja. Lo bueno es que estos no son seres que te van a hacer daño en el astral, ni van a pelear contigo, ni nada.
Ellos son seres que su única, digamos, eh, como su único propósito es vivir, es parasitar, nada más. Ellos no tienen Claro. fuerza sobrehumana, no son demonios, no. Su único propósito es vivir. Y si tú le quitas la energía con la cual la alimentas, pues terminan pereciendo. Si tú eres una persona sumamente vanidosa, sumamente orgullosa, sumamente soberbia, tú estás alimentando a estos egregores. Y la Sí. única manera, no existe otra, la única manera que tú dejes de alimentarlo es tú cambiando eso, volviéndote una persona más humilde, ya no identificando tanto con el orgullo, con esa soberbia, porque yo me las sé todas, tú eliminas eso y ya estos seres empiezan a perecer, porque el único sustrato energético que ellos tienen es ese. Ahora, cuando ellos han cobrado mucha autonomía, sí pueden parasitar a otro. Entonces te dejan a ti porque no le estás dando alimento y andan buscando con quién resuenan Ujú, para ujú, parasitarlo. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con ujú. la gente que entra en este movimiento juvenil que llaman emos. Los emos, Claro. los colores que ellos utilizan, la música que ellos escuchan, su propio sistema de creencias, todo está, digamos, orquestado en función de la depresión, en función de la apatía, en función de la tristeza, ¿no? Y estas personas no se Sí. dan cuenta que están todas parasitadas de estas entidades que viven de esa energía. Entonces de pronto un hijo de uno empieza a frecuentar a los gemos y tú te das Ujú. cuenta que con el tiempo cada vez tu hijo está más deprimido, está más depresivo, está más frágil, está sufriendo, está padeciendo más, está más víctima. ¿Por qué? Bueno, porque está parasitado y tú no te das cuenta. Lo mismo con cualquier ámbito, lo mismo con Claro. cualquier ámbito. Y lo mejor que podemos hacer es desarrollar este tipo de destrezas y habilidades para poder ver, para poder Ujú. ver qué tenemos y no es que vamos a pelear con ellas, no. Es Claro. simplemente ya sé cuáles son las entidades que me están parasitando porque yo me estoy identificando desde el dramatismo, desde el orgullo, desde la gula, desde la ira, desde la misma lujuria, etcétera. Ya yo sé que tengo que dejar de hacer o controlar para no darle alimento a estos parásitos. Pero estos parásitos son inherentes a la propia creación del ser humano. Claro, claro. Fíjate que, por ejemplo, esta parte donde la persona ha creado, lo voy a llamar tal cual, la persona crea sus demonios en este Sí, sentido. sí, En el sentido de que primero empezó como un jueguito, después ya como un miedo, después ya como algo. Voy a poner 4 casos hipotéticos, no, no existen, pero lo voy a poner hipotéticos. La ok, persona súper religiosa, el futbolista, el cantante y el corredor de Fórmula 1. Si a cada uno le buscáramos sus miedos, vamos a empezar por sus miedos. El superreligioso tiene miedo a que le falle su Dios o su angelito o su virgencita. El futbolista a que le corten los pies. El cantante a que se quede sin las cuerdas vocales y el piloto de Fórmula 1 a que le corten las manos para no volver a correr. Entonces, curiosamente, cuando los psicólogos y los psiquiatras se meten a los casos más difíciles de este tipo de personas, por no nombrar toda la sociedad en conjunto, pues resulta y sucede que a cada uno le atacan en sus sueños lúcidos o en sus parálisis del sueño o en otras cosas más entidades directamente a lo que más miedo le tienen. El claro, futbolista va a te ver da un vida, ser que llega con una motosierra y le corta los pies. El cantante ve a una mujer que le mete la mano por la boca y le arranca las cuerdas vocales. El corredor de Fórmula 1 ve siempre otro competidor que lo choca y en ese momento él queda mórbido y queda paralizado de por vida. Entonces, y el religioso, no, pues ve demonios que le quitan a sus dioses y cosas así. Cada uno alimentó eso. A mí la pregunta que me queda es que creo que hay truco global de alguienes que sabían que si a la humanidad la torcían por sus miedos, la debilitaban. ¿Cómo puedo debilitar a un león? Con sus miedos. ¿Cómo claro, debilito a un claro. elefante? Con sus miedos. La metáfora de que al elefante sácale un ratoncito y tíraselo al suelo y se queda paralizado, no se puede mover el elefante. Alguien sabía nuestra ingeniería, la utilizó Claro. y ahora están
por encima, ya no quiero nombrarlos porque luego nos cortan los canales, pero sabemos que son los dueños de farmacéuticas, que son los dueños del entretenimiento en Hollywood, que son los dueños de la era espacial y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque la humanidad está bajo ese hechizo. Entonces, fíjate que ellos conocen muy bien esta información, porque tú ves claro, que los artistas, los cantantes, los influencers, que al final han sido financiados por estos, ellos siempre utilizan un tipo de simbología que rinde tributo a este tipo de entidades. sí. Y eso está generando una alimentación colectiva por esa adoración inconsciente a esa entidad. Entonces algunos a la cabra, otros a distintos nombres de demonios que hay por allí, ¿sabes? Eso lo hacen muy, muy a propósito. Pero eso es parte del diseño, esa es parte de esta Matrix. Estas entidades parasitarias son el oponente, representan el Mr. Smith de Matrix. Ellos son Mr. Smith, o sea, por todos lados hay Mr. Smith de todo tipo, pero es parte del juego. Cuando tú entras a un videojuego, tú te enfrentas a una cantidad de adversarios y oponentes y dificultades que son las que van a permitir que tú desarrolles destrezas. ¿Ves? Es parte del diseño, porque imagínate tú un Rafa Nadal que no haya conseguido nunca a un opositor que sea mejor que él. O imagínate un Michael Jordan que no hubiera conseguido a nadie que fuera una defensa de gran envergadura en el equipo contrario. Imagínate un Messi o a un Cristiano Ronaldo que cada vez que consiguieran el balón no hubiera jugadores de la misma capacidad y destreza de fuerza de oposición que le quitaran el balón. Entonces, bueno, Messi daría 150 goles por partido, ¿ves? Pero no, gracias a que ha habido oposición, gracias a que ha habido adversidad, Messi ha desarrollado un nivel de destreza que de otra manera no hubiera logrado desarrollar. O sea, un marinero nunca se va a forjar como un gran marinero en aguas pacíficas, solamente en aguas turbulentas. Para mí, de verdad, es parte del diseño. La oposición, la adversidad, imagínate por un momento el cuento hipotético de Adán y Eva. Adán y Eva eran dos seres que eran, digamos, felices, vivían en el jardín del Edén, dichosos, llenos de dicha, llenos de bienestar, de felicidad suprema. ¿Ok? Pero Eva, y yo digo, bendita sea Eva, Eva tuvo una iniciativa. Eva tuvo la iniciativa, la valentía, el coraje de romper la estructura y romper el status quo y atreverse a comer del árbol del bien y del mal. Escucha bien, Alejandro, no del árbol del mal, no, del árbol del bien y del mal. Y a partir de allí, porque ya Dios metafóricamente le había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, porque entonces conocerían la sabiduría. Bueno, la serpiente le había dicho, perdón, le había dicho que si comía del árbol del bien y del mal, entonces se harían sabios, incluso llegarían a ser como Dios, o sea, tendrían el conocimiento que tiene Dios. Y eso se cumple a cabalidad porque a partir de ese momento, todo esto por supuesto es simbólico y metafórico, hay que saberlo interpretar, pero tiene una coincidencia con lo que vemos en la Matrix. Gracias a que Eva desafió, cuestionó, desobedeció, entonces empezamos a sufrir que si las mujeres parto con el dolor, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, a construir cosas, a resolver problemas, a resolver adversidades. Ahora pregúntate por un momento, Alejandro, si Eva no hubiera desobedecido, ¿qué seríamos nosotros? Seríamos una cuerda de vagos completamente improductivos, que nunca hubiéramos tenido que resolver nada porque nunca habríamos tenido ningún problema, porque todo lo teníamos resuelto porque nuestro papá Dios nos los daba todo en bandeja de plata. Seríamos improductivos, no existirías tú como eres, no existiría yo, no existirían personas que están siempre en la búsqueda de resolver enigmas, de aprender, de superar adversidades, de resolver problemas.
Eso es maravilloso. La adversidad es fundamental para el Ujú. crecimiento, para la oposición, para convertirnos en mejores versiones de lo que somos. Y eso lo vemos hasta en el mundo microorgánico. Una bacteria Ujú. reinventándose para inmunizarse ante un antibiótico y volverse resistente y poder ser más fuerte de lo que era antes. Ahí tú ves Claro, el claro. impulso de inteligencia en una cosa, un aspecto microorgánico de esta propia Matrix. Entonces, Sí. yo aplaudo a Eva, qué bueno que fue así, porque si no hubiéramos sido seres completamente vagos e improductivos, inertes, que sí, seríamos Ujú. felices y lo tendríamos todo, pero escúchame bien, sin merecer nada. Lo tendríamos todo, pero sin merecer nada. Ahora no. Ahora los momentos de felicidad que tenemos, que no son muchos, pero los tienes tú, los tengo yo, los tenemos cada una de las personas que estamos aquí. Piensa en el momento que nace un hijo, en el momento que logramos una graduación, un título, la concreción de un negocio, lo que sea. Esos momentos los logramos disfrutar, ¿ves? Ujú. Porque los merecemos, porque nos lo hemos ganado a pulso. ¿Sabes? Aquí es parte de eso. Imagínate ese mundo de vagos sin adversidad. No, no puede ser. Tiene que haber adversidad porque tenemos siempre que apuntar a ser mejores. Entonces el Mr. Smith, para mí, Ujú. es un personaje muy importante en la Matrix. Y el Cypher, ¿sabes? El Cypher es lo peor que hay en la Matrix porque es el personaje que aún conociendo que está en la Matrix, prefiere olvidar que está en la Matrix a cambio de cierta comodidad. Eso es lo más Ujú. despreciable que hay. Ese es como decir lo contrario a Eva. Eva dijo, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué hay, yo quiero saber cuál es el bien y el mal, porque la única forma que yo tengo de conocer la felicidad es conociendo la tristeza. La única forma que yo tengo de apreciar la luz es conociendo la oscuridad. La única forma que yo puedo apreciar el bienestar y la salud es pasando por una enfermedad. Si no, no lo voy a conocer nunca. O sea, de nada vale ser dichoso sin nunca haber conocido la otra parte, que es lo que te va a permitir apreciar cuando realmente tienes dicha. Entonces, el Cypher, por ejemplo, de Matrix es lo peor que hay. Es el ser que es como si simbólicamente metiera la cabeza en la tierra como el avestruz y prefiere no saberlo nada y seguir víctima de la Matrix. No, aquí la idea es Claro. conocer a nuestro oponente y ser capaz de superarlo. Sí, sí, yo como lo hemos mencionado hasta en capítulos anteriores y parte de lo que publicamos, cuando descubres que esto es muy parecido a una simulación, a un videojuego o algo Claro. parecido, dije muy parecido porque esto es más complejo de lo que parece. Entonces, me resultaba muy interesante ver cómo cuando intentamos irnos a estos mundos cuánticos, como lo vimos en el programa anterior contigo, y desde ahí querer materializar y decir, quiero un coche nuevo. Ok, aparentemente ya estás en el quantum, ya pediste el coche, ya lo bajaste aquí a la 3D, le diste a imprimir, pero pareciera que hasta 3D ya no es solamente divertido decir, 1, 2, 3, aparezca el coche, sino que le, Claro. sería muy tonto, ¿no? Y pareciera que ya todo el mundo va a Y tener todo esto en es todas las... inmerecido. Ajá, y Todo es así, inmerecido. Yo tengo un amigo por allí que tú también conoces que él quiere eliminar él quiere él está, digamos, luchando por eliminar la adversidad. Él considera que la adversidad no debería existir, que eso es un parásito. Que... sí, Al sí, contrario, yo le veo el fundamento, el papel crucial de la adversidad en el desarrollo del ser. Para correcto, ser, y, sigue sí, siendo una matrix, porque nosotros sí. realmente como seres concienciales somos algo que trasciende todo esto. Pero parte del juego, parte del diseño es estar en la Matrix sin saber que estamos en la Matrix. Ya cuando despertamos, Sí, que somos la mayoría de los que estamos aquí, la audiencia, etcétera, empezamos a sospechar que, epa, aquí hay algo que, esto es como que es una Matrix. exactamente. Esto, eso está muy bien. Somos como los Sí, jugadores aventajados porque los demás están dormidos, la mayoría están dormidos, ¿no? Cuando uno empieza a cuestionar y todo eso, es cuando son, digamos, síntomas de un despertar. Y eso es maravilloso, porque eso que te da mérito, merecimiento. Pero imagínate tener las cosas sin merecimiento, eso no tiene sentido, eso no se disfruta. es correcto. Por ejemplo, hablando como este amigo en común que dices que cree que porque ya se desparasitó, que porque ya
está comiendo metales y, perdón, minerales traza y que no sé cuánto. Ya mañana se va a sacar en Forex todos las acciones y se va a volver multimillonario y en 3 días ya está viviendo en un paraíso totalmente. Sí, Entonces, lo que yo... imagínate que lo lograse. ¿Sabes? Si lo lograse fácilmente, no tendría Ajá, ningún mérito. No tendría ningún mérito. Si fuera así, no tendría ningún exactamente. mérito. Aquí el Sí. mérito es, mira, en la película Matrix, el mérito de Neo Sí. reside en que a pesar de las propias limitaciones que él tenía dentro de su propia Matrix, porque cuando él habla con el oráculo le sugiere que él no es el elegido. Él no quería confesárselo a Morfeo, porque Morfeo confiaba en que Neo era el elegido. Y Neo, él pues tenía la persuasión del oráculo, Ajá. donde ella de manera ambigua le hizo ver que él no era el elegido, que quizás para otra vida, pero para esta no, porque él estaba como todavía muy inmaduro para eso y que no era el elegido. Y él, en un momento de la película, que es al final, que es la parte, digamos, más gloriosa de la película, que es cuando él logra controlar la Matrix, a pesar, a pesar de lo que él consideraba que era su propia debilidad, él se enfrenta, él va a rescatar a Morfeo y llega un Uh-huh. momento, sabiendo él que tiene todas las de perder, pero a pesar de que él tenía miedo, él lo hizo con el antagonismo ahí en Uh-huh. contra, Uh-huh. entendiendo que el antagonismo era superior, él aún así, y ahí es donde está el mérito de él se atreve a ir a salvar a Morfeo. Y llega un momento que hay una escena donde ponen la música, tú sabes, más épica, y en ese momento le disparan con ametralladoras y él logra detener todas las balas y las balas llegan hasta un punto y luego caen en el piso. Él controló la matriz y en ese momento él se dio cuenta Uh-huh. que él no era el elegido porque nadie era el elegido. Era cuestión de poder lograr ser tú quien te eliges. No. Uh-huh. ¿Ves? Él se eligió en ese momento. Pero ahí consagró todo el mérito del mundo. Él se eligió. Morfeo, que al principio y a lo largo de toda la película parecía más despierto que el mismo Neo, estaba entrampado Uh-huh. en su propia Matrix dentro de la Matrix. Porque Morfeo, él pensaba que el elegido era otro. Nunca entendió que de haberlo decidido, él también hubiera sido el elegido. Era un tema de elegirse a sí mismo. ¿Ves? Sí. Morfeo, a pesar de lo adelantado que estaba en una de esas capas más profundas, él confiaba en que había una predicción, una profecía en donde iba a venir un elegido. Entonces él estaba atrapado en esa propia Matrix, dentro de la misma Matrix. Y le atribuía esto y tenía toda la confianza del mundo en que fuera Neo. Pero la parte más gloriosa de la película es cuando Neo se elige él a sí mismo. Ahí es donde está el Uh-huh. mérito. Pero para llegar ahí, ¿cuánta adversidad no tuvo que pasar? Entonces la Claro. adversidad es parte de ese árbol del bien y del mal, no del mal, del bien y del mal. Claro, claro, claro. Y yo creo que aquí es lo interesante porque así como hemos hablado de que ya muchos ya pasaron desparasitación, otros ya hicieron cortes ficomentales, otros ya están en la parte de mineralización y desintoxicación del cuerpo, etcétera, etcétera, pero no logran lo que yo sí creo que se va a lograr cada vez mejor, son terapias como las tuyas en la parte consciencial. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Había un terapeuta que Ujú. entrenaba a un equipo de fútbol muy famoso aquí en México. Durante 3 temporadas fueron campeones de México, este equipo de fútbol. Bueno, el terapeuta, ¿sabes qué hacía? Les ayudaba a todo el equipo a visualizar cuánticamente el partido como un posible futuro. Y tenían que todos los jugadores entrar en un estado de meditación, creo que alfa, y desde el timo, ellos eran el proyector, y tenían que ver un día antes o varios días antes la jugada predictiva de cada jugador. Por lo tanto, Qué cuando bueno. regresaban de la reflexión, les decía, ¿qué te hizo falta? Pues aquel decía, no, pues cuidarme la defensa, no, el otro decía, correr más, el otro decía, no, a mí me hizo falta esto.
Volviendo a la alegoría de Matrix, la película, le dicen, oye, vas a tener que saber artes marciales, por lo tanto le ponen el chip de artes marciales, ahora vas a tener que saber utilizar sables, ahora utilizar todo esto. Tú imagínate la forma en que tú también estás entrenando a las personas que se acercan contigo. ¿Para qué? Para saber jugar. Ya sabemos jugar. Por ejemplo, en la alegoría de yo quiero un coche, claro, va a haber en esta Matrix va a haber drama. El drama es que el de la financiera va a llegar tarde ese día. La terminal del banco se va a bloquear. No había el color rojo que tú querías, te están ofreciendo un guinda. No va a llegar con el Tiptronic que querías en el volante y resulta que hay otro. Esto es el drama. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No caer en la trampa del miedo, del ego y Ahí sobre todo está. de la ira. Por lo tanto, si esto lo podemos entrenar desde antes, por ejemplo, a mí me era presa fácil, yo era encabronable, como decía antes, de cualquier cosa, ¿no? Llegaba al trabajo y lo primero que abría la puerta y pues así pareciera como el closet cuando se caen en el armario todas las cosas, así era de problemas. Al día de En hoy puedo serio. llegar y decir, problema que haya, yo le digo a los trabajadores, resuélvalo usted, porque si no, si lo tengo que resolver yo, ¿para qué te quiero a ti? Por lo tanto, no tendría Claro. sentido de estar en mi Matrix. El familiar que quiere dinero, y le digo, yo no te metí en esas broncas. Mira, te regalo 500 pesos, pero no me pidas dinero prestado porque no te voy a prestar. Y cosas así me están pasando y estoy aprendiendo a jugar aquí cada vez mejor. Sin drama, obviamente lo va a haber, pero sin caer en mis egos, que los tengo, en mis miedos, Todos, que todos. ya los domestiqué, y en muchas otras cosas. Pero muy bien, Tito. A ver, un poco para el cierre. Sí. Ventajas, desventajas, cómo manejamos esto, qué encontramos en tus cursos, cómo nos puedes ayudar. Bueno, en ese enlace que hemos compartido, ahí está lo que sería el primer módulo del Ujú. curso en donde exploramos este documento desclasificado, que además no solamente abarca las experiencias conscientes fuera del cuerpo, sino también otra fenomenología propia de las facultades que probablemente, como decía Anatoly Fomenko, pues en algún momento nos negaron, pero como parte, pienso yo, del diseño, ¿no? Esos reset, esos Ujú. reinicios de cada cierto tiempo, es precisamente para añadirle un grado de complejidad, un grado de dificultad más al diseño, para Sí. que tenga mérito. Porque si algo de verdad quisiera acabar con nosotros, lo haría y ya, ¿sabes? Se Porque acabó. está, claro, y se acabó, ese no Sí. es parte del diseño, probablemente, porque fíjate que esto podrá ser una matrix en donde hay mucho sufrimiento, pero también es cierto que aquí también se experimenta mucho amor. ¿Tú sabes cuántas madres han experimentado el amor excelso, glorioso, inmaculado de ser madres, que han Sí, experimentado sí, ese sí. momento tan elevado? O sea, ¿cuántas veces hemos conseguido pasar por momentos de suprema felicidad, así sean cortos? Entonces, está claro que no es solo una jaula de sufrimiento como podría ser el holocausto nazi, ¿no? Estamos claros que aquí tenemos, digamos, matices, pero si se puede evidenciar a juzgar por los resultados, pese a las adversidades, el ser humano va creciendo, va desarrollándose, va haciéndose más fuerte, va haciéndose más evolutivo, más inteligente. Que cada cierto tiempo nos resetean, es muy probable y se agrega una nueva dificultad a la Matrix, probablemente sí. Pero yo considero hasta este momento, porque yo no tengo ninguna verdad absoluta, hasta este momento yo creo que es parte del diseño. Es parte del diseño. Bueno, nos toca a cada uno descubrirlo, de eso se trata. Ha sido un gran placer, y una vez más, Sí, interactuar con tu audiencia, Alejandro, y contigo. Muchas gracias, sí, sí, hermano, por sí. todo. ¿Y en dónde te encuentra la gente? Ya sé que muchos de nuestros canales saben quiénes somos, pero los Sí, bueno, nuevos, ¿quién es Tito Figueroa y en dónde te encuentran? ¿Cómo se en mi inscriben a canal de tus cursos? YouTube, Tito Ok, Figueroa Oficial, hay una página ok, web donde regalo el curso, o bueno, la versión preliminar del curso Coeficiencia Inmunológica, que es titofigueroa.com o incluso titofigueroa.es. Ahí cualquiera de esos me pueden ok. conseguir. Pero mi recomendación es que hagan clic en el enlace,
para Muy que bien. se adentren en esta fascinante propuesta. Excelente, excelente, Tito. No, pues agradecerte como siempre. Es un gran placer. He estado checando los comentarios de los live anteriores que hemos hecho y la gente te tiene como el top number one de las entrevistas con Alejandro Saleta, porque les gusta mucho el material que compartes. Así que muchísimas gracias, estimado Tito. Y pues tendremos la oportunidad de vernos en Madrid dentro de poco, por ahí Sí, creo que volveré a andar por allá y ya podremos echarnos ahí un buen vinito, una buena charla como siempre y vernos por allá, ¿cómo ves? eso va muy pronto. No tengo la fecha precisada todavía, pero apenas me digas cuándo es, yo lo aparto para dar Es la correcto, prioridad que sí, yo mereces. va a ser en septiembre y ya Sí, también a la audiencia ya les diré por qué ando por allá, pero bueno, en particular, verte, darte un abrazo de verdad, de corazón, de humano a humano y bueno, y agradecerte como siempre, Tito, así que pues nos vemos hasta la próxima, toda la audiencia, ya ven, vayan aquí a la cajita de comentarios, háganle clic al enlace que les vamos a dejar para que vayan directamente a consultar con Tito y puedan participar en este diplomado que él está ofreciendo. Y además de más cosas, no solo es sino que tenemos mucho material ahí con Tito Figueroa y por favor, pues visítenlo, tengan la confianza de consultarlo y ahí estaremos en comunicación.